Hey, 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 jóvenes cadetes, hoy tenemos otro tutorial y hoy vamos a hablar de un tema que se está poniendo mucho de moda, un tipo de carreras que están triunfando últimamente muchísimo, que son las carreras de resistencia. Así que si queréis saber cómo gestionar una carrera de resistencia y todo lo que tenéis que hacer para ser un triunfador en este tipo de eventos, ver este tutorial. Así que empezamos poniendo un poco de introducción, el desafío que supone afrontar este tipo de carreras. No es lo mismo que una carrera por vueltas, sobre todo si las carreras son de muchísima duración. Hay que tener un nivel de concentración mucho más elevado, saber que aquí un fallo es criminal porque en una carrera corta se acaba y ya está, pero aquí tener un fallo en una carrera tan larga echas a perder un montón de horas de entrenamiento y aunque se puede remontar si te pasa al principio de carrera, siempre vas a tener que ir a remolque. Y es un tipo de competición muy diferente a lo que tenemos acostumbrado a hacer una carrera por vueltas. Así que vamos a intentar separar lo que sería dos tipos de carreras de resistencia que yo he decidido separarlo en carreras de 1 hora o menos y en carreras de más de 1 hora. En carreras de menos de 1 hora hay que tener en cuenta que lo más importante a nivel de estrategia es cómo gestionar tus paradas en box. Porque claro, al ser una carrera por vueltas tienes que utilizar solo las matemáticas. Por ejemplo, si tienes una carrera a 10 vueltas y quieres hacer una parada, pues 5 y 5. Sería lo más lógico, bueno, ya independientemente del tema de neumáticos. Pero siempre con carreras a vueltas puedes gestionar las paradas muy fácilmente. Pero cuando llegamos a las carreras por resistencia la cosa se complica. ¿Y cómo podemos dividir una carrera de resistencia para los stints? Pues la forma más sencilla y más efectiva es dividir el tiempo de la carrera. Por ejemplo, si tienes que hacer una parada en una carrera de 40 minutos, evidentemente vas a entrar cuando queden 20 minutos. Si la carrera, por ejemplo, es de 1 hora y tienes que hacer 3 stints, vas a parar. Tienes que hacer 3 paradas, vas a parar cada 15 minutos, o sea, cuando queden 45, cuando queden media hora, cuando queden 15 minutos y harás 4 stints. Pero la cosa se complica cuando tienes que hacer diferentes estrategias de neumáticos y no son paradas exactas. Entonces ya pues tienes que jugar un poco con, si la carrera es de 1 hora, pues hacer un stint de 10 minutos, uno de 30, uno de 20, pero siempre ajustando el tiempo de carrera con el tiempo de los neumáticos. Otra forma de gestionar las carreras de menos de 1 hora sería hacer tu propia escala de lo que sería el tiempo por vuelta y el tiempo que te falta para acabar una carrera. Por ejemplo, si la vuelta al circuito es de 2 minutos, puedes calcular que 10 minutos de carrera son 5 vueltas y a partir de ahí hacerte tu escala de tiempo y hacer tus cálculos también de gasolina y de neumáticos. Este sistema va bien cuando las vueltas a los circuitos son más o menos redondas, por ejemplo 2 minutos, minuto y medio, minuto. Ya cuando la carrera la vuelta es más o menos 1,47, 1,35, ya es un poquito más complicado hacer este sistema. Y lo más importante, ya sea en carreras de menos de 1 hora, más de 1 hora, es saber gestionar las últimas vueltas, porque, como ya sabéis, en Gran Turismo, cuando el reloj llega a cero, cuando pases por meta, la carrera se acaba. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que tenéis que calcular el momento exacto en el que el contador llega a cero. Por ejemplo, si el contador llega a cero justo antes de la última recta o la última curva, vais a saber que no vais a dar ninguna vuelta extra. Por el contrario, si pasáis por meta y quedan 2 o 3 segundos de carrera y el contador se pone a cero después en la primera curva o en la misma recta después pasado a meta, tenéis que saber que tenéis que dar una vuelta más. Por lo tanto, esto es un peligro y tenéis que
calcular si vais a llegar a meta antes de que llegue a 0 o el contador se va a poner a 0 al principio de la siguiente vuelta. Y si esto pasa, tenéis que dar una vuelta extra, que muchas veces es lo que mata a mucha gente en las carreras de estrategia. Por lo tanto, siempre en el último stint es preferible cargar una vuelta extra por si pasa esta situación. Y ahora pasamos a lo que serían las carreras de más de una hora. Aquí ya intervienen varios factores y vamos a hablar de lo que tenéis que hacer antes de la carrera. Sobre todo, ir descansados, no vayáis con sueño y sobre todo, muy importante, tenéis que ir al baño antes. Si no, como os vengan ganas de ir al baño durante la carrera, vais a perder concentración y vais a fallar mucho en pista. Por lo tanto, tenéis que ir descansados y habiendo ido al baño. Eso para empezar. Y este tipo de carreras hay que tener mucho en cuenta el factor psicológico, porque sobre todo cuando ya llevas 40 minutos de carrera y dices, uy, me queda una hora y media de carrera, mucha gente se viene abajo. Hay mucha gente que se cansa, que no pilla una correcta posición en conducción, pierde la concentración sobre todo, y hay que tener mucho cuidado con eso porque hay que estar a tope de si la carrera dura 2 horas, desde el minuto 1 hasta el minuto 1 hora y 59. Es muy importante ser constante y no perder la concentración en estos casos. Y en este tipo de carreras no puedes hacer cálculos de stints a corto plazo. La medida de tiempo, la medida para hacer tu estrategia es lo que sería el stint perfecto. Tienes que calcular cuánto te dura el neumático, cuánto puedes aguantar la gasolina y a partir de ahí ver lo rápido que eres con un stint. Siempre intentando hacer las menos paradas posibles. Pero por ejemplo, si ves que tu stint bueno es de 7 vueltas, a partir de la vuelta 8 empiezas a perder tiempo, haz todos los stints de 7 vueltas. Si ves que puedes alargar un poquito más a la 8 o a la 9, eso ya depende de lo que consumas neumáticos y lo que te dure el tanque, claro. No vas a alargar el tanque más de lo necesario. En estos casos, ahorrar no siempre es recomendable porque los stints tienen que ser muy rápidos. Una vez tengas tu stint perfecto, lo que tienes que calcular es cuánto tiempo te dura este stint. Por ejemplo, si con 7 vueltas puedes dar 15 minutos, pues te tienes que quedar con esta medida y tener en cuenta que cuando queden 15 minutos de carrera, intentar hacer tu último stint. ¿Qué puede pasar con esto? Que a lo mejor vas haciendo 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos y tu última parada es cuando quedan 3 minutos para el final. Entonces tendrías que hacer una parada extra que te podría fastidiar la carrera. Por lo tanto, tendrías que distribuir tu tiempo para que te cuadre que a 15 minutos del final puedas hacer tu última parada. ¿Y esto cómo se hace? Pues a lo mejor un poquito antes nivelando 2 stints de 7 minutos o, por ejemplo, en vez de hacer, si te quedan 2 o 3 minutos para el minuto 15, alargar esos 15 minutos y hacer un stint un poquito más largo de 16 o 17 para que te cuadre que a 15 minutos del final puedas hacer tu último stint. Y así te evitas una parada extra que te podía fastidiar toda la estrategia. Pues bueno, esto es lo que sería hacer carreras de resistencia. Es algo muy emocionante que no es para todo el mundo, la verdad. Tiene que gustarte estar ahí pegado al asiento y hacer cronos constantes. Pero yo creo que si no habéis probado este modo, tenéis que probarlo porque es muy emocionante. Gracias por este tutorial. Si no estáis suscritos, suscribiros y seguimos en contacto con más tutoriales, más vídeos en directo y más cositas. Gracias por estar ahí.